básica, clasificar los sistemas adhesivos, indicarlos adecuadamente para ciertos tipos de tratamiento y manipularlos. Y estar en una curva de aprendizaje para llegar a ser secos y en el fondo pegarse a cualquier cosa. Eso va a ocurrir en algún momento de la odontología cuando sientan que pasaron de nivel a entender verdaderamente las bases biológicas, químicas, físicas y también clínicas de la adhesión. Y eso vamos a estarlo conversando en la medida también que vamos a desarrollar el reparto de fila. ¿Qué más les cuento? Soy especialista en rehabilitación oral de esta misma casa de estudio. Así que nací y criado en la Universidad de la Frontera. Y trabajo además en la especialidad de rehabilitación oral como parte del comité académico, haciendo docencia clínica y teórica también allí. Y actualmente estoy concluyendo, espero, mi magíster en odontología. Así que dividimos bastante el tiempo entre docencia, investigación y clínica, porque nunca he querido dejar de hacer varias horas de clínica en la semana. Así que probablemente, aunque sea jefe de clínica en algunos de ustedes, en algún momento les voy a poder auxiliar en el box, si así se dan los tiempos y las circunstancias, para que puedan ver más de alguna demostración en vivo de procedimientos de baja, mediana o alta complejidad. ¿Vale? Hablemos de preparaciones dentarias en prótesis fija. A ver, nomenclatura básica. Cuando yo diga prótesis fija, vamos a tener doble lectura, sí o sí, porque los colegas así la entienden hasta el día de hoy. La primera lectura es referirnos a una restauración indirecta y eso es suficiente. ¿Ya? O sea que no se hace de forma estratificada, directa en la boca del paciente, sino que vamos a confeccionarla en otro tiempo, sea tan inmediato como un flujo Chersey, o sea, un CEREC donde se escanea la preparación y se confecciona a través de una fresadora en un bloque de cerámica la restauración en la misma sesión clínica. ¿Ya? Como también puede ser diferida de una manera semidirecta, es decir, yo tomo una impresión a mi preparación y yo mismo como operador en el mismo box dental realizo la restauración indirecta a mano alzada y la cemento también en la misma sesión o un par de horas más adelante. O una tercera forma, que es la clásica, es que ustedes toman la impresión, envían ajustes oclusales, registros y la confeccionan en el laboratorio. Cada una de esas formas es válida según el tipo de casos, ¿ya? Pero ahora quedémonos con esta idea. ¿Una prótesis fija es una restauración indirecta? Sí. Por otra parte, los colegas usan en la jerga odontológica referirse a prótesis fija como una restauración indirecta de cobertura completa. ¿Ya? O sea, una corona. O como dirían las personas de más edad todavía, una funda, doctor. Así que todo eso es parte del diálogo que van a tener con sus pacientes, sobre todo los colegas que hacían restauraciones de recubrimiento completo hace más de 4 décadas atrás, realizaban en realidad decapitaciones del remanente coronal para poder anclarse al conducto, indicaban endodoncias profilácticas, piensen en ese concepto que es una especie de oxímoron, conocen esas palabras, ¿no? Como contradicciones en sí mismas. Eso es como la fría mirada de tus ojos me quema. Frío y calor. ¿Se fijan? Entonces, endodoncia profiláctica. ¿Cómo es posible ser preventivo indicando una endodoncia? ¿Para qué? Para que la pulpa no sufra. Bueno, en esos tiempos se hacía. Y nos vamos a encontrar hasta el día de hoy, en quinto año, con pacientes mayores que llegan con ese tipo de restauraciones, de cobertura periférica completa, con anclaje al conducto, con sistemas metálicos, donde el diente está pidiendo auxilio. Y todavía podemos darle una oportunidad desde la mirada de odontología de sí. Entonces, ¿estamos claros? Prótesis fija, restauración indirecta. Pero en otra jerga va a ser también restauración indirecta de cobertura completa. ¿Por qué? Aunque no es la clase de ahora, en prótesis fija también vamos a poder hablar de restauraciones indirectas parciales, como inlays, onlays, overlays, veneerlays, bonelays, carillas, ¿ya? Y todos los lays que se le ocurren. Me gusta siempre sugerir que ocupemos las redes sociales, además de interactuar con nuestras amistades y flirtear. Encontrar a colegas que puedan darnos referencias académicas de relevancia como difusores de ciencia. Así que el primero que tienen que seguir, si no lo siguen, es al profesor Marcus Platz, profesor PhD titular en la Universidad de Pensilvania, uno de los grandes líderes en investigación de circonio, ¿ya?
Hay ciertas escuelas de odontología que privilegian el circonio como material restaurador. Aquí en la UFRO no somos tanto de esa línea, aunque no lo descartamos del todo, ¿ya? Lo utilizamos más en el área de rehabilitación implantológica, pero este profesor tiene los avances más actuales en sus equipos de investigación respecto de cómo adherirse circonio, sustrato dentario en diferentes etapas. Como líneas e ideas para que puedan ustedes reconocer, también está el profesor Roberto Tello, peruano, ¿ya? Habla español muy lento, a veces las clases pueden ser también muy lentas, pero es un genio y también muy prolijo en restauraciones indirectas con enfoque adhesivo. Y nos dan bastantes tips por medio de las redes sociales, así que útil, 100%. Nuestro padre de la odontología adhesiva, el doctor Pascal Mañé. Ustedes van a ver que cada año, si es posible hacer referencia, todavía está vivo, hay posibilidades de escucharlo en varias lecturas que él da a lo largo del mundo. Y es una persona, yo considero, con una genialidad increíble, porque todo lo que ustedes imaginan de conservador y de aditivo hoy, digamos, año 2025, él comenzó a hacerlo en 1990. Ustedes dirán, ¿pero cómo se le ocurrió? Lo que pasa es que la adhesión viene estudiada desde los años 50, y después, en el 82, los japoneses quieren adherirse a la dentina. O sea que hay 8 años de investigación que los que estaban avanzados comienzan a recopilar, y Pascal Mañé, sus equipos son los primeros que comienzan a aplicarla clínicamente sin esperar ni ensayos clínicos, ni revisiones, ni metaanálisis, porque evidentemente no podían acceder a ellas ahí. Y ese es un punto que en un momento podemos discutir con mayor profundidad, porque sigue siendo algún elemento de polémica en la ontología restauradora adhesiva hasta el día de hoy, cuando algunos se encapsulan en ciertos procedimientos que son como muy aventajados desde la mirada así conservadora, pero con poco sustento teórico, pero que quién sabe si con esa mirada en algunos años más adelante nos da nuevos boom para seguir conservando más y más tejido dentario, ¿ya? Que es justamente lo que ha pasado en los últimos 30 años en el desarrollo de la odontología. Así que sigámoslo también, aunque no entrega mucha información en redes sociales, es más comercial. En todo caso, todos le sacan partido en su red. David Aleman es un investigador independiente que trabajó para universidades de Norteamérica, pero que desarrolló un abordaje de 6 lecciones para conservar el tejido, digamos, natural, y hacer lo más mínimo invasivo posible en las preparaciones para indirectas y reconstruir dientes con gran compromiso estructural, lo que se llama el abordaje de 6 lecciones con enfoque biomimético para reconstrucción de dientes posteriores. David Gardol, que es un placer tener el acceso al Instagram, para los que nos gusta la odontología pulcra, limpia, y te va a dar tips de aislamiento complejo, va a ayudarte también a hacer secuencias para preparaciones, solamente que él es de una escuela que nosotros no compartimos para poder enseñarla en pregrado, que es de las VertiPreps, que es una VertiPreps, como decía la doctora delante, preparaciones en filo de cuchillo, que nosotros nos vamos a indicar porque son extremadamente complejas y porque no queremos que ustedes hagan abordajes subgingivales. Pero se utilizan las preparaciones de filo de cuchillo, en las que David Gardol es de los principales exponentes también en la literatura científica al respecto de eso, para poder generar una revitalización en casos donde hubo eventuales compromisos estructurales severos y requerimos mayor altura de los remanentes dentarios a partir de una zona de invasión un poquitito más allá del límite cemento-esmalte. ¿Es viable? Sí. ¿Funciona muy bien? Sí. Y tiene un sello biológico que es controlable, incluso bajo aislamiento absoluto. La curva de aprendizaje para llegar a eso es power. Entonces, por eso no comenzamos con VertiPreps en pregrado. Jorge Aravena, por respeto lo mantengo porque es un colega que para muchos puede ser odiado, pero en realidad es un referente latinoamericano y hay que reconocerlo. Se formó en la Universidad de Chile, hizo clases allí, egresó, se transformó en un mercenario de la odontología biomimética, en buen sentido, vendió el concepto por todas partes y es muy atractiva la odontología biomimética a partir de que él difunde mucha imagen y mucho contenido, pero cuidado, a veces es demasiado sesgado con su filosofía y desprecia otras miradas.
biomateriales dentales es absolutamente lo contrario de Jorge Aravena y por eso es importante tener pluralidad de pensamientos. De hecho, a veces él sube historias riéndose de algunos tratamientos de la odontología de acá que fracasaron y es interesante porque en el fondo vuelve una mirada más facilista de la clínica, así que síganlo también. Y para que ustedes puedan tener en sus redes si quieren tomar y aprender algo más cuando subimos algunos casos. ¿Cuándo intervenir en un proceso de caries? Define que nosotros nos estamos sumergiendo en un ciclo restaurador que cuando comience con la primera exploración de sonda en un diente desmineralizado, en un IGRAS 3, usted tiene la chance de cavitarlo. Y de ahí en adelante no volvemos a hacerlo nunca. ¿Por qué? Cuando el diente entra en un ciclo restaurador, entra en lo que se llama la espiral de la muerte. Tarde o temprano, aunque espero que eso ya no siga ocurriendo más en los años por venir, ese diente va a terminar en una incrustación, y de la incrustación en una corona, y de la corona en una repetición de corona. Qué bueno que tenemos esa chance porque antes no existía. Y de la repetición de corona puede tener otra repetición de corona más. Es verdad, existe una doble repetición de corona que es viable, pero después pareciera que el diente se fatiga de tal manera que hay que terminar con la exodoncia. ¿Por qué les cuento eso? Porque los materiales restauradores tienen rendimientos en la revisión de la literatura en torno a los 20 años. Y las personas están viviendo al menos 4 ciclos de 20 años en su vida y por lo menos 3 ciclos de la vida adulta van a ser probablemente restauradores si comenzamos a intervenir con restauraciones indirectas desde la adolescencia o la edad joven, ¿comprenden? Entonces nos va a tocar reintervenir muchas veces si es que comenzamos temprano. Mientras más podamos dilatar la terapia restauradora, aunque sea esa pequeña microcavitación que antes se indicaba cuando yo me formé, la doctora Álvarez también, en pediatría nos enseñaban algunos a hacer fisurectomía. ¿Conocen esos conceptos o no? Que bueno, que ni siquiera estén familiarizados con eso. Esa manchita negra que había en un molar rebelde que según ellos no pegaba al sellante y había que pasarle una mini fresa y obturarla. Y ahí iniciamos un ciclo restaurador en preadolescente, imagínense. Bueno, estas señales de alerta es que nosotros debemos observar el tipo de lesiones que están limitadas a la dentina superficial y aún allí todavía detenernos a pensar si conviene o no cavitar. Porque el contexto de riesgo cariogénico, el contexto de el tipo de extensión de la lesión, podrían decirnos, ¿sabe qué? Deténgase, observe, no dañe todavía, espere un tiempo más. Hay otros factores que se pueden manejar. Hay complementos para poder soportar el riesgo cariogénico hoy día. La educación es clave. No somos solamente manitos de hacha para poder pelar dientes, sino que estamos equipados y podemos equipar también a la población para que siga terapias preventivas. Ustedes salen con la mención en prevención y de esa manera retrasar el inicio de esta espiral de la muerte, ¿cierto? Y aquí, donde nosotros tenemos una pequeña restauración, inmediatamente el diente entró como en condenación. No completa, pero de una manera cíclica, avanzando hacia restauraciones mayores, coronas parciales, cobertura completa, tratamiento endodóntico, retratamiento endodóntico y extracción. Esto que ven acá es un diente que está bastante avanzado en la espiral de la muerte, pero le hemos dado chance de vida. ¿De qué manera? Aquí hay algunas fotografías de la toma de impresión. Nosotros vemos una preparación tipo periférica completa o para una corona, ¿cierto? Y si se fijan ustedes, la base del margen de la preparación todavía, a mi criterio, es bastante ancha. Pero lo que estamos haciendo es retratar una corona previamente hecha. Y en ese contexto, fíjense, fuimos conservadores porque no cambiamos el núcleo. Si ustedes ven aquí con detalle, lo que estamos observando es una espiga con refuerzo de fibra de vidrio, pero con un núcleo metálico. Todavía la venden, todavía la usan. En las clínicas grandes con nombre de mega prestador, ese es el material de elección. Así que ustedes están siglos aventajados cuando utilizan un poste de fibra de vidrio real, ¿ya? Entonces aquí ya no vamos a reintervenir retirándola del canal o levantando ese núcleo, sino que vamos a proteger las paredes adyacentes, retocar los márgenes y confeccionar la nueva prótesis fija. Y este retratamiento tiene un pronóstico, según la literatura, de 20 años más por delante,
pero con odontología adhesiva, una buena higiene, probablemente muchísimo más. Y es la manera en que nosotros adherimos un disilicato de litio para poder tener el resultado final. Y fíjense, dándonos no el lujo, sino la paz mental de hacerlo con aislamiento absoluto. De poder tallar con aislamiento absoluto. De poder cementar con aislamiento absoluto. Tal vez no van a hacer eso ustedes en lo inmediato, pero ténganlo por meta a corto plazo. Aislar lo que se les ponga por delante. Y en algún momento van a sacar esa curva de aprendizaje, van a desbloquear ese logro y van a ver que no es algo que les complique la vida. Pero para eso hay que tener ambición, ¿cierto? Ganas de que las cosas resulten y resulten bien. No trabajando al límite de lo mínimo, sino rindiendo siempre lo máximo por causa de nuestro propio, digamos, refuerzo de desarrollo profesional, pero también porque estamos comprometidos a hacer las cosas de la mejor forma posible, con las mejores posibilidades de pronóstico posible, garantizando al paciente soluciones reales que están bajo todos los parámetros de cuidado para que el diente tenga la adhesión como corresponde. Porque entrar en un ambiente de humedad a realizar odontología adhesiva no es imposible, pero es engorroso. Donde es difícil de manejar es como entrar a pegar algo con la gotita debajo de una piscina. Imagínense. ¿Ya? Entonces, claro, los procedimientos de materiales restauradores de odontología adhesiva funcionan excelente, resisten la humedad, pero al tener más carga hidrófila para resistir la humedad, entonces se podría, digamos, debilitar las interfaces adhesivas de mejor rendimiento y mejores opciones de controlar el ambiente. Y aquí está Chillingworth con una frase que no está en el olvido, y es esta: el mejor tallado es el que se aproxima al ideal y puede obtenerse dentro de los límites de la habilidad del dentista. Aquí hay varios factores. Primero, mejor tallado. Está el concepto de tallado, o desgaste selectivo, o preparación, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? En segunda instancia dice, se aproxima a un ideal, y ese ideal es lo que vamos a conversar con algunos principios o lineamientos para poder realizarlo. Y también dentro de los límites de la habilidad del dentista, porque no todos tenemos las mismas capacidades en cuanto al ejercicio de desempeño clínico, porque es una curva que se va desarrollando de manera creciente, progresiva. Yo no soy el mismo de hace 5 años atrás, ni de hace 10 años atrás, y ustedes van a ser secos de aquí a 10 años en adelante respecto a cómo se ven hoy día, si es que siguen ejercitando todas las habilidades psicomotrices y empeñándose en tomar decisiones basadas en la evidencia, y puede que superen a sus maestros. Y qué alegría cuando eso ocurre, porque en el fondo se está potenciando la odontología como tal, se está relevando el desarrollo de la profesión a un mejor, digamos, desarrollo, una mejor expresión y el bienestar finalmente para nuestros pacientes. Esto que ven acá es una preparación que a mí me encanta, porque aunque ustedes vean aquí que es una especie de recubrimiento periférico, la verdad es que está todo supragingival, y miren aquí la terminación marginal, aunque los cuadritos no permiten ver todo el HD, no es un chamfer enorme, no es un margen ancho, es fino, es un mini chamfer, pero con la suficiente, digamos, transiciones suaves en todos sus ángulos, con contornos redondeados, bien pulida, sin entrar en la concavidad de una cámara que necesitó ser reconstruida, sino que se levantó aquí el volumen de la preparación para hacer algo aditivo que funcione de contención o núcleo o sustrato para la futura restauración, y con los márgenes bien despejados inmediatamente post preparación para poder tomar una buena impresión, en este caso digital, y poder confeccionar una corona en feldespato de CEREC cementada en la misma sesión. Como les decía, es muy noble. Una vez que esto queda libre de excesos de material de cementación, nosotros tenemos a la semana siguiente salud periodontal y aquí nunca ha pasado nada. En cambio, aquí hay otras preparaciones que también son muy buenas, pero que nos presentan mayores desafíos. Por ejemplo, aquí en el recambio de una corona con núcleo metálico fracturado, donde hubo que eliminar esos pines metálicos, levantarlas y poder hacer inmediatamente una contención de la invasión gingival para que trabaje un tiempo el provisorio y finalmente poder hacer una corona en condiciones más ideales. Y aquí la preparación de una restauración tipo onlay
donde se preparan las paredes de forma conservadora también para mejorar las transiciones en el sentido estético, y finalmente ver, miren acá, la integración de la cerámica con el bisel del esmalte, donde la transición básicamente no se nota, y también una corona ya finalmente adaptada a los tejidos periodontales circundantes en estado de salud periodontal. Otra preparación que pudimos realizar el año pasado con algunos de los chiquillos de quinto año, donde trabajamos prótesis fija plural en un sector estético. O sea, ¿pueden hacer cosas complejas? Sí, siempre y cuando esté la orientación docente y su planificación bien organizada. Este es el sector anterior de una paciente de combinación de prótesis fija con prótesis removible. En este caso trabajamos, me parece que fue una corona individual del lateral y luego una prótesis fija plural entre los dos centrales y quedó un lateral en cantilever. Si se fijan acá, está ausente ese lateral. Y este es un protocolo que se hizo con circonio. Ustedes van a ver la fotografía de acá, los dientes caninos un poquitito más blanquecinos en la imagen. No es porque haya quedado mal la elección del color del grupo 2, sino porque el aislamiento había sido recién retirado y necesitaban rehidratarse un tiempo. Pero fíjense cómo podemos trabajar el pregrado en lindas condiciones, con tiempo, con planificación, con los esfuerzos necesarios para poder incluso hacer adhesión de circonio en el sector anterior. Observen aquí los pre-resultados, aquí el resultado final, y esta foto es la de la verdad. Porque los niños, los borrachitos y la encía nunca mienten. Aquí está la salud periodontal en torno a una prótesis fija plural adhesivamente cementada. Otros casos de selección de color con sustratos desfavorecidos, muñones. Aquí son casos de pregrado, ¿eh? Una corona anterior con surcos guía para poder nosotros orientar el tallado. Provisorios hechos por alguno de ustedes de generaciones anteriores. Fijan, todos lo pueden lograr. Tienen que mentalizarse que si siguen los pasos, clase a clase, y están conscientes de lo que van a hacer, de alguna manera, aunque sea las primeras veces que vayan a tallar, aunque sea el preclínico, saber que si yo lo hago repetidamente, en un momento lo va a explotar y va a resultar bien. Entonces nosotros orientamos el protocolo de prótesis fija de hacer surcos guías horizontales. Ustedes pueden que lean algunos libros, porque hay muchos libros de prótesis fija, que les digan, ¿saben qué? Hagan los surcos verticales. Y ahí acuérdense de mí y digan no, porque estoy aprendiendo. Cuando yo hago el surco vertical tengo la tendencia a desgastar un 50% más de diente. Entonces necesito hacerlo horizontal, con fresas redondas, para poder guiarme en mis patrones de desgaste, donde en términos muy generales, voy a hablar en un sentido muy genérico, tal como una tablita que tenías tú, ¿cierto? 1.5 milímetros en vestibular para cualquier cerámica, 1 milímetro palatino para cualquier cerámica, 1 a 2 milímetros incisal u oclusal, 2 milímetros cuando son dientes posteriores para cualquier cerámica. Ahora, si nosotros nos vamos más a lo fino, deberíamos manejar por lo menos 3 tipos de cerámica en nuestra mente, digamos, como bagaje cultural, así como en nuestro inconsciente ya despertamos inmediatamente hablando de cerámica y tener 3 nombres fijos. El primero de ellos, feldespato. El segundo, disilicato de litio. El tercero, circonio. Muy bien. Entonces repitan conmigo, porque ahora lo vamos a dejar fijo desde la primera clase para que después no tengan dudas. Feldespato. 1, 2 y 3. Feldespato. ¿Ya? Segunda, disilicato. Disilicato de litio. El tercero, circonio. Ya. ¿Quién se atreve a levantar la mano entonces para recitar los 3 de memoria? Con valor antes que sea dedocráticamente. Ya, a usted. Sí, porque ya la conozco de antes. Así que adelante, cuéntenos, ¿cuáles son los 3? Disilicato, feldespato y circonio. Muy bien. Ya, ¿por qué es importante eso? Así como tan sencillo. Porque cuando ustedes planifiquen sus tratamientos y estén presentando la ficha, pasa todos los años, pero yo voy a esperar que este sea el primer año que nunca más se repita la historia. Doctor, voy a hacer una corona. ¿Ya? ¿Y de qué? De cerámica, doctor.
Y yo le digo que de porcelanato, ¿qué pretende hacerla? Porque hay un montón de la losa penco, se hacían tazas. Entonces, en materiales dentales, por lo menos pensar en 3 tipos de cerámica porque cada una tiene su justificación. Feldespato, alta estética. Baja resistencia estructural, pero no tan baja como para no indicarla. ¿Estamos? Alta estética, baja resistencia estructural, pero no tan baja para descartarla. ¿Por qué? El Cerex que le mostraba hace un rato atrás es feldespato. Y es un diente posterior. Pero como tiene baja resistencia estructural, entonces yo necesito darle más espesor. Es decir, que con el feldespato no puedo ser tan conservador para caras oclusales como podría hacerlo con otros materiales que son más fuertes. ¿Me siguen? Disilicato de litio. Excelentes propiedades ópticas, buena resistencia estructural, pero no tan rendidor en estética fina como el feldespato. O sea que si voy a trabajar carillas siempre debería tener un pie en el silicato y otro en el feldespato y saber por qué voy a tomar una decisión entre uno u otro material. Tercer material, circonio, el más fuerte de todos. ¿Ya? No le estoy dando valores todavía. Es más resistente de todos, al triple de los demás, sin necesidad de que haya adhesión de por medio para su valor de resistencia estructural, pero porque es tan fuerte per se, es un material altamente opaco, es decir, estéticamente pobre. Y para que el circonio pueda ser estéticamente rendidor, como son los circonios de generación, digamos, de 3I o 4I, que existen actualmente, que es un porcentaje de litio que se les coloca para aumentar una fase cúbica del circonio, que permite que haya mayor translucidez y opalescencia del circonio, va disminuyendo un poquito la propiedad de resistencia estructural. Pero nunca baja tanto para decaer parecido al feldespato y al disilicato. Entonces, ¿cuál es el más fuerte de todo? El circonio. La más debilucha de todo, el feldespato. La que está entre medio, disilicato. La que más van a indicar en quinto año, disilicato. Y ustedes van a decir, doctor, van a hacer cerámicas de IMAX. Sí, IMAX es la marca original del disilicato. ¿Comprenden? Perdón este ejemplo, pero es que de verdad me parece que es como lo más fácil de entender. Es como que usted dijera, voy a comprar papel confort. ¿Entiendes? Es una marca, pero es papel higiénico, ¿cierto? O toalla Nova, pero es toalla de papel, ¿cierto? Entonces yo voy a indicar IMAX, sí. Siempre y cuando usted vaya a ser realmente de la marca IMAX, de ir a Ocular Privada, y no todos los laboratorios tienen ese disilicato, ¿comprenden? Entonces yo voy a indicar disilicato de litio. Esa es mi premisa. Pero como trabajamos con un laboratorio que trabaja la marca también de Ivoclar, de IMAX, entonces va a tener seguridad que su disilicato va a ser IMAX. Pero hay muchos disilicatos, hay varios buenos también de otras marcas, pero es importante tener esa claridad. Mi cerámica no es de tipo IMAX, ¿comprende? Es la marca de la cerámica, ese no. Eso es una observación para que puedan saber cómo indicar. Preparaciones posteriores que también pueden tener posibilidad de impresión digital, como ustedes ven en este pequeño clip. Fíjense cómo es importante entender la oclusión del paciente. A mi criterio, recuerdo este caso, vimos una altura mínima de los muñones, deben tener alrededor de 3 milímetros de altura, pero para mantener la arquitectura todavía yuxtagingival, no quisimos ser subgingivales en la preparación, y 3 milímetros es lo mínimo que un muñón hoy por hoy podría tener para mínima estabilidad, a pesar de que haya odontología adhesiva de por medio. Entonces, no siempre se hacen muñones largos, ¿por qué? Porque probablemente estábamos a tope para que hubiese superficie para el material restaurador a nivel oclusal y la mordida de la paciente era un poquito más colapsada de lo convencional, porque había mucha erosión de por medio. Y como no estábamos haciendo un levantamiento completo de la dirección vertical, o sea, no le estábamos cambiando toda la altura de la oclusión, había que mantener esa oclusión un poquito más colapsada y disminuir la altura del muñón para que haya espacio para el material restaurador. También hay combinaciones de tratamientos del sector anterior entre carillas, coronas e implantes. Esta foto fue al momento de la inserción de una combinación de terapias de prótesis fijas y esta ya al control me parece que del año o los 2 años. Es una paciente que le hacemos seguimiento todas las temporadas. Y aquí fíjense qué interesante, este paper, la cantidad de estructura removida asociada al tipo de preparación dentaria. No los voy a marear con números, quiero que se queden con esta idea. Que
cuando nosotros vamos a hacer una corona del tipo retentiva mecánica de los años 70 hasta los 2000 que se utilizaban a pasto, estamos removiendo 72,1% de estructura coronal. O sea que con un 30% de lo que nos resta, nos jugamos todas las posibilidades de pronóstico, de preservación y de sustento. ¿Qué les parece eso? Invasivo. Pero era lo que teníamos a mano mientras no había un desarrollo de la ontología del SIDA como la conocemos hoy. Cuando se hace una carilla, observen que la restauración abarca sin borde incisal un 16,6%. Qué bueno. Pero la mejor carilla, la que rinde bien, es la de que tiene este tope de ventana a nivel incisal. Entonces es un 23,5% de estructura dentaria. En otras palabras, casi un cuarto de diente necesario de remover cuando se indica una carilla como restauración indirecta. ¿A dónde estamos nosotros hoy? Yo sugeriría, pero esta cuestión es de filosofía, tal vez de colegas que somos un poco más jóvenes, que la corona solo se indique cuando haya que sustituir una corona antigua. ¿Comprenden? ¿Y cuándo vamos a indicar una corona si es que no había corona antigua? Difícilmente, yo diría hoy por hoy. Porque todavía, aunque uno haga una preparación periférica completa, puede el palatino ser muy conservador y quedarte a nivel del ecuador del diente si el permanente estructural está sano. Antes había necesidad de hacer todo al margen yuxtagingival. Hoy por hoy puedes seguir todo yuxtagingival en vestibular, en mesial, en distal, y si palatino tiene buen remanente, guíate hasta el ecuador, donde se dé el espacio necesario para el material restaurador en condiciones mínimas, fundamentales. Pero en el fondo mantén todavía lo máximo de estructura dentaria remanente. Porque mientras más alto sea el collarete, digamos, o la base del núcleo de nuestra preparación, mejor el pronóstico para que no haya fracturas, ni del material ni del diente. Eso se llama efecto Fermi. Entonces piensen ustedes, cuando se hacía una corona en el sector anterior, llegábamos al 70% de desgaste, y todavía va a ser necesario hacerlo en algunos casos donde el sustrato está estructuralmente debilitado, donde el diente es tratado endodónticamente, donde no tenemos nosotros un color que favorezca un desgaste menos invasivo, y va a haber que sugerir hacer una corona. Pero en un diente anterior que hay que pensar que no necesariamente la cara palatina tenga que ser cubierta completamente. ¿Comprende? Siempre puede ir hasta la mitad del tercio cervical del diente anterior, en palatino. Entonces, estos mismos principios que hablaba la doctora Álvarez hace un rato atrás, nosotros debemos tenerlo presente, preservar estructura dental, dar la solidez para el material restaurador, ver de qué manera nosotros vamos a potenciar ahora la retención y la estabilidad. Antes se potenciaba por la forma del muñón, ahora la forma del muñón es nuestra necesidad para que exista pasividad en la restauración. Porque si hay ángulos muertos, retentivos, agudos, la restauración no va a entrar en un solo eje. Y es probable que ni siquiera tenga estabilidad a nivel cervical. Va a quedar trabada antes. ¿Comprenden? Pero, por esas razones, estos principios siguen vigentes desde la perspectiva de preparación para la pasividad. Pero como les puse en asterisco acá, la adhesión cambia todo. Yo ya no tengo que hacer los muñones tan, digamos, exactos en cuanto al ángulo de convergencia oclusal que se solicitaba décadas atrás. Esos 6 grados son filetes, pero no los logramos siempre. ¿Ya? Lo que es importante es que exista paralelismo a nivel cervical de todas las caras y una leve convergencia oclusal que no se transforme en un cono. Y para eso, para los ángulos son claves, pero es importante que las transiciones sean suaves, que sean redondeados los ángulos y que la preparación esté lisa y nítido en todos los espacios para el material restaurador. Todas las técnicas van a convergir en controlar la dirección y la cantidad de desgaste de los tejidos dentales, cuidado con la profundidad, ¿ya? No sea que alguno comenzó con un diente vital, terminó con un diente con endodoncia y con post. Para eso es que hay un paso a paso para el desgaste selectivo. Cuidado con la profundidad a nivel gingival también. Pacientes con fenotipo periodontal
grueso, cuando tienen invasión gingival, tienden a producir una inflamación enorme y la encía finalmente necesita ser remodelada con gingivectomía cuando no hay una intervención oportuna. Pacientes con fenotipo periodontal delgado tienden a generar una recesión que nos altera, si fuera un diente anterior, toda la estética del grupo 2, porque un ser más asimétrico que otro se nota, cuando el labio sobre todo es corto, ¿cierto? Y las inclinaciones inadecuadas pueden dar una falla en el ajuste protésico y 10 riesgos de deficiencia estética. Entonces, por favor, siempre al tallar, porque todos les va a tocar hacer eso, evitar destrucción excesiva. Los primeros muñones les van a salir como granitos de arroz probablemente, no se asusten. ¿Y vamos a tener que corregirlos? Sí. Otros muñones van a querer ser más conservadores y les va a faltar espacio para el material restaurador. Pues, afinar la técnica requiere ejercicio continuo. Esto lo dieron por la autora, así que lo vamos a pasar más largo. Este está interesante. Sustrato oscurecido del sector anterior. Les presento una compañera de vida por toda la ruta de quinto año y de la vida de odontología restauradora que tengan por delante, que es la llave de silicona. ¿Bien? Una de las tantas llaves que se confeccionan por caso. Esta es específicamente la llave de silicona para provisionalización. ¿Ya? Paréntesis. Tenemos un 2.1, como ustedes ven, probablemente tratado endodonticamente, producto de un trauma, ocurrió una necrosis, se produjo una decoloración y finalmente tenemos un sustrato desfavorable. En la literatura se llama así, diente de sustrato desfavorable, porque tenemos un núcleo que es más oscuro que el resto del conjunto, ¿cierto? Y que vamos a tallar y nos seguimos dando cuenta que la oscuridad sí. Y podemos someterlo a blanqueamiento y bajará 1 o 2 tonos de valor, algo más luminoso, pero tal vez va a ser demasiado influyente a la hora de la selección de la cerámica. Porque mi cerámica, el color puede ser un A2, voy a hablar en términos muy generales. Si ese A2 de cerámica viene sobre este núcleo oscurecido, se transforma inmediatamente en un A4. ¿Y dónde está la simetría con los demás dientes? Entonces la literatura ya investigó al respecto de esto, cuánto es lo que nosotros podemos preparar para tener seguridad que con el silicato de litio vamos a lograr opacar ese valor oscurecido del sustrato. ¿Cuánto es? 1.5 milímetros en vestíbula. Son suficientes para poder opacar con disilicato un sustrato desfavorecido. Ahora, ¿se acuerdan cuando les contaba que la cerámica de disilicato de litio es uno de los tipos de cerámica? Sin que le explote la cabeza, noten esto. Existen diferentes pastillas de disilicato de litio. Pastillas son núcleos fabricados por la casa de cerámica que tienen diferentes opacidades. Entonces, en un núcleo, como el de la foto anterior, yo necesito más opacidad en la pastilla, porque la opacidad va a permitir que se exprese el color que yo quiero para el rendimiento estético, pero que no penetre la luz hacia la zona oscura, que podría dejarme el diente más grisáceo o más marrón. ¿Me siguen? Entonces el disilicato de litio puede ser, escuchen bien, HT, que es como alta translucidez, puede ser LT, que es baja translucidez, puede ser MO, mediana opacidad, o puede ser HO, alta opacidad. ¿Ya? Después vamos a ver una tabla para poder elegir. Y esa tabla, ustedes ojalá este año la dominen. No hemos hecho el ejercicio de pedir las RP en los años anteriores con eso, pero la idea es que el clínico sepa discernir qué pastilla va a pedir para el mejor rendimiento de su cerámica. ¿Ya? ¿Profe? Hubo algo que no entendí. Sí. ¿Ese 1,5 es el grosor de la pastilla del disilicato de litio o es lo que no tiene que gastar eso? Pero que no entendí. Mira, núcleo, carilla y la capa más translúcida, que en el fondo sería como la estratificación entre el despato de la cara, fue la forma en que se evaluó este estudio.
solo para que podamos nosotros conversar bajo lo mismo que veníamos hablando. Cuando dice núcleo, ya se refiere a elegir la pastilla según el tipo de opacidad. Aquí se elige un núcleo de 0,8 que puede ser para alta opacidad o mediana opacidad, y la dentina profunda, que es como la primera parte de estratificación. Las cerámicas vienen hechas así, ya desde el bloque, a menos que tú las construyas con sinterización, en el fondo tú vas pincelándola, ¿ya? Van a completar 1 milímetro para poder recién reemplazar, por decir así, el color del sustrato a nivel dentinario. Y después viene una capa de 0,5 de feldespato o de disilicato que es translúcida y que termina de darle las matices de opalescencia, de translucidez, de halo al esmalte de un diente anterior, por ejemplo. Entonces todo eso sumó 1,5 y ese es tu material restaurador. 1,5 milímetros. Que tuvo una capa de opacador, que tuvo una capa de dentina, que tuvo una capa de esmalte. ¿Se fijan? Porque no es un solo bloque, digamos, plano. Los dientes tienen diferentes matices, ¿cierto? Entonces, estos estudios calcularon de esa manera que el rango para que en una cara vestibular de un sustrato desfavorecido, el espesor de material restaurador es 1,5. ¿Qué significa eso? Que si mi diente estaba íntegro previo a eso, pero desfavorecido de color, tengo que desgastar 1,5 milímetros. ¿Ya? Y eso es suficiente para enmascarar postes y núcleos metálicos, inclusive con pastillas de alta opacidad. Esa definición apréndansela más que nada con digamos, conocimiento que ustedes necesitan al respecto. Sabiendo que el tallado dental es un desgaste selectivo que crea espacios adecuados para una restauración protésica y que involucra estrategias adecuadas para poder obtenerlo. Y vamos a hablar de esas estrategias a continuación. Este es el kit de fresas que ustedes también tienen indicado en su lista de materiales del quinto año. No es antojadizo, chiquillos y chiquillas, solicitarlo. Les va a acompañar, si se dedican a esto, por lo menos unos 2 o 3 años de ejercicio por la frecuencia de quinto hasta que salgan de acá. Y si no, siempre lo venden para que otros hagan preclínico. Pero no compren uno usado para trabajarlo con pacientes. ¿Ya? Si quieren comprar uno usado, que sea para su preclínico. ¿Ya? Hagan esas fresas. Hagan muchos ejercicios detallados con los patrones que les vamos a enseñar. Pero en un paciente, utilizar una fresa nueva para el paciente es cómodo. Porque no es estar repasando vez tras vez desgaste sobre la superficie dental. Para el operador es predecible porque tú conoces la potencia de la fresa cuando vas a hacer el desgaste selectivo. Y que sea del kit que estamos sugiriendo, nos asegure que todos vamos a trabajar con fresas estandarizadas, de calidad por una parte, sí, pero del tipo de grano que estamos pidiendo y las dimensiones que estamos pidiendo para ser conservadores. Otras universidades, veíamos estos días en una charla de un colega, tienen kits que son mucho más invasivos. Así que ustedes sientan orgullosos de la universidad en quinto año que ya les enseña a trabajar con características mucho más conservadoras a la hora de una preparación de desgaste selectivo. Y este proveedor, digamos Broden, que viene de la quinta región, pueden contactarnos, después pueden pedirme el número si es necesario. No tiene ningún convenio comercial con nosotros, es porque trae la marca Comet a Chile, que es una marca de buena reputación, pero también pueden encontrar un fresario alternativo con casi las mismas fresas en Dental Laval, con la marca Mazinger, que también es una línea alemana de buena calidad. ¿Ya? Y también nos pueden pedir el contacto para lo mismo. Entonces, fíjense, a pesar de que aquí yo le tomé algunas fotos a un fresario que tenía hace un año atrás, y estas son de uso troncocónico, ustedes en el fresario que estamos pidiendo no les vamos a indicar troncocónicas inmediatamente, porque como están aprendiendo, el comenzar con troncocónicas podría terminar siendo un mayor riesgo de desgaste que el trabajar con cilíndricas. Es más fácil que ustedes aprendan a inclinar planos en las fresas cilíndricas a colocar la troncocónica en un solo plano, porque la tendencia va a ser que van a hacer un desgaste cervical mínimo y en el tercio medio van a dejarlo cóncavo. Ya lo hemos visto en otras generaciones. Entonces, troncocónica para referencia porque es como la que más se utiliza después para poder realizar prótesis fijas, pero podemos trabajar con cilíndricas cuando aprendemos a inclinar los planos. Miren,
cilíndrica. Plano cervical, observen por favor esto y que no se les olvide de la retina, que se les quede pegado esto. Miren, plano cervical, la fresa entra tangencial a un solo plano. Eso está bien, ¿ya? A pesar de que las ranuras aquí, el doctor va a decir que las hagan verticales, eso no está bien, pero está bien el hecho de que lo estamos orientando en el plano cervical solamente. No está tocando nada más del diente, ¿se fijan? Solo la porción del tercio cervical. Después, el eje que va del tercio medio hacia incisal, ¿se fijan que cambió la orientación de la fresa? Sigue siendo la misma cilíndrica, pero usted lo inclinó hacia palatino para que la fresa siga teniendo la misma profundidad, tanto en cervical como en medio e incisal, pero con diferentes direcciones, para que ustedes respeten al menos 3 planos en cada cara vestibular y palatino también. ¿Cuáles son esos 3 planos? Cervical, medio e incisal u oclusal. Siempre el diente tiene 3 planos de inclinación, a menos que tenga una erosión severa, sobre todo en dientes anteriores, pacientes buenos para tomar jugo de limón, Coca-Cola, ¿cierto? Y entonces hay una pérdida significativa de masa a nivel vestibular y obviamente allí no nos vamos a poder orientar solamente por los planos, porque el diente va a estar cóncavo. Allí hay que hacer otros procedimientos. Cuando falta sustrato dentario, previo a un tallado dental, para una carilla, para una corona, yo tengo que pensar siempre aditivo, siempre aditivo. En otras palabras, si me falta material en mi diente que va a ser la base para la futura restauración, yo le agrego. ¿Cómo le agrego? Le tomo un modelo, hago el vaciado, articulo y pido al laboratorio que haga un encerado diagnóstico, o sea, que recupere la forma dentaria con morfología, función estética adecuada, o bien en boca hago una reconstrucción previa, si no es tan invasiva, para que el diente recupere su forma y que sé que va a ser la base que voy a tallar también. A partir de ese diente reconstruido, es decir, las condiciones ideales, yo tomo una llave de silicona como mostraba antes, que va a ser mi patrón de restauración en adelante. Hay un video que les va a quedar disponible en campus virtual, no lo vamos a ver ahora por causa del tiempo, ya que está actualizado y que nos muestra el paso a paso desde la fresa redonda de 1.8 o 1.6 que se sumerge en una guía hasta el vástago. Aquí no tenemos un plumón. Bien, promesa para la próxima clase que les voy a explicar lo del vástago entonces, ya, porque si no quizás van a enredarse en las imágenes. Pero cuando se hunde la fresa redonda hasta el vástago, yo voy a estar ocupando la profundidad del vástago más la mitad de la esfera. Entonces, el vástago en todas las fresas, sea de la marca que fuera, excepto las de China, porque no podía confiar, pero en todas las marcas mide 1 milímetro. ¿Ya? ¿Cuánto mide el vástago? De diámetro. ¿Ya? Si usted hunde la esfera hasta la mitad y el vástago, está hundiendo la mitad de lo que dice que mide su fresa. Si mi fresa es 1.8 y yo hundo la mitad de la esfera y el vástago, estoy hundiendo 1.4 milímetros. ¿Comprende? ¿Estamos claros todos con eso? El vástago siempre mide 1. Si la esfera mide 1.8, quiere decir que tengo el centro de la esfera, que sigue el vástago, y tengo 0.4 a cada lado. Si la llevo hasta la mitad, más el vástago en conjunto, tal como está en esta imagen, estoy hundiendo 1.4. ¿Cuánto tenía que preparar? 1.5. O sea que el surco es súper predecible. ¿Comprende? Llaves de silicona para poder guiarnos. Mezclas silicona de condensación, esta misma marca es la que tenemos en la coda, y se elaboran diferentes llaves para evaluación de patrones de desgaste. Una en un sentido vestíbulo palatino, otra en un sentido del plano, digamos, cérvico incisal a nivel vestibular, otra palatina, que básicamente surgen de la misma llave, y eso lo van a aprender a hacer bien en el preclínico. Sus docentes tienen que enseñarles a hacer las llaves. Como características generales, una llave de silicona se hace en silicona putty o pesada. ¿Ya? Colóquele doble porción de activador para que se mezcle rápido, no pierdan tiempo esperando la polimerización. Y hagan un buen bloque gruesecito con la silicona
y extiéndanse con la llave alrededor de 8 a 10 milímetros sobre el cenit. Y que la llave tenga un espesor por lo menos de 8 a 10 milímetros también para que quede un bloque estable. ¿Ya? Y luego esa llave se puede recortar. Entonces la llave de silicona va a capturar un negativo, como les contaba, y ese negativo se llama encerado diagnóstico, que es justamente esto. Observen aquí el diastema, ¿ya? Por la mal posición de ese lateral, el querer cerrar el diastema y el querer proyectar más hacia vestibular todo el diseño de sonrisa hizo que se generara un encerado de 2 centrales, lateral y canino. ¿Ya? Entonces, este, que era el modelo original, es alterado indirectamente en el laboratorio. También hay encerados digitales, por si acaso, que se pueden imprimir. Y este es nuestro patrón de restauración. No lo que hay en boca, sino el ideal. Y ese ideal se planifica. Así que cuando yo hago diagnósticos, tomo modelos, articulo, evalúo inmediatamente si el sustrato requiere ser reconstruido. Y si quiere ser reconstruido, enceramos. Encera usted, lo hace en laboratorio, añade a veces si es necesario en boca, pero deja un sustrato semejante a lo que va a ser su ideal. Porque a este sustrato, ¿ya? A este sustrato se le toma una llave de silicona. ¿Ya? Y esa llave que va al encerado es la que se traspasa después a boca. Y miren, para poder guiar las discrepancias. Y cuando tenemos llaves de patrones de desgaste, el nuevo volumen que tiene el ideal de mi encerado es el que va a guiar mi desgaste. De eso vamos a conversar con más detalle en otra clase. ¿Ya? Aquí pueden ver más guías y cómo finalmente nos orientan. Por ejemplo, observen sin que el diente se haya tallado. Aquí estos dientes no están tallados todavía. Las discrepancias que hay respecto de la llave y el encerado. Qué bueno que existen esas discrepancias. ¿Por qué? Nos están informando mucho. Nos dicen que cuando el laboratorio hizo el encerado, se dio cuenta que el canino del lado derecho, en la zona mesial, estaba sobrepasando el ángulo de lo ideal en proyección hacia vestibular. Entonces recortó yeso. Y por eso es que la llave está chocando ahora con el diente natural sin intervenir, porque ese diente va a necesitar más desgaste. Pero piensen en estos dientes, imagínense que son producto de una erosión, que han perdido cara vestibular. El encerado es absolutamente aditivo, ¿sí o no? Por eso es que hay espacio aquí sin que haya ocurrido desgaste, y por eso hay espacio aquí hacia mesial, pero también que da un volumen que está tocando con el encerado que requiere desgaste acá. Entonces aquí, si bien 1,5 es necesario para el material restaurador, no significa que en el diente real tenga que desgastar siempre 1,5. ¿Me siguen? ¿Dónde desgastaría 1,5? Ahí, donde estoy topando con el encerado. Pero ¿qué pasa si esto aquí ya es 1,5? No toco los 1,5 de esmalte. Lo único que hago es preparar el esmalte para que tenga transiciones suaves, lisas, y soy muy conservador. Y trabajo en esmalte. Entonces el encerado es el guía a través de las llaves de silicona de toda nuestra futura preparación. Observaciones, esto de Marcus Blacks. Fresas de grano grueso, para muchos colegas, son como la gran indicación para el tallado dental. Y te van a decir, más de alguna vez lo vas a escuchar, prepara con grano grueso o mediano porque te va a aumentar el potencial de adhesión. Y usted le va a decir, no. Contrario a lo que usted cree, las fresas de grano fino son las que mejor rinden adhesivamente. Mientras más lisa o pulida quede una preparación, mejor potencial adhesivo. Y eso está demostrado, porque las rugosidades extremas no deberían usarse según este estudio, ¿ya?, del año 1999. Y fíjense cómo la cultura popular sigue sembrando ideas fake news en los colegas. Las fresas de diamante de acabado y las de carbono tungsteno son adecuadas para preparar el esmalte antes del lavado ácido. Y ojo, no es que exista una ventaja específica en ciertas fresas sobre otras,
para poder mejorar la adhesión, ¿ya? Sino que la fresa, que es más lisa, acaba mejor la transición. Y entonces, en dentina, eso que no está aquí es todo descrito, en dentina, cuando está bien pulida, ¿ya? Nuestra sistematización de la preparación, cuando hemos trabajado con grano rojo, con discos de pulido, cuando brilla el muñón, usted va a hacer un procedimiento del que no vamos a alcanzar a hablar hoy día, que se llama IDS, o sellado dentinario inmediato. Y el monómero hidrófilo que va a entrar en ese sustrato es mucho más afín a una preparación lisa, con ángulos suaves y bien acabada, a que haya una preparación rugosa y gruesa. ¿Por qué? Porque es como si nosotros tuviéramos un montón de olas del mar en una transición rugosa, que viene el grabado ácido, satura para eliminar los cristales que pueden haber de residuos inorgánicos, ¿cierto?, en el mar con la dentina, y esa capa de 5 micrones que queda libre, cuando la fresa es rugosa, queda todavía como un barro difícil de difundir. Pero cuando es lisa, es todo un agua calma que recibe todos los monómeros hidrófilos y penetran donde debe. 6 grados es como la indicación adecuada, pero aquí hay que fijarse más que nada en ser lo suficientemente adecuados para que haya pasividad. Terminaciones marginales van a ver con el doctor Figueroa. Y yo creo que vamos a dar un break de 10 minutos. Vamos a terminar a las 8:30, no se preocupen, ¿ya? Demos un break de 10 minutos y terminamos de conversar con los casos clínicos, las preparaciones y algunas ideas de provisión.